La situación de los jubilados en comparación también con otras partes de la región. ¿Cómo estás, Eugenio? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes, con todos los televidentes. Bueno, vino el bono, ahora viene el bono. Sí. Sí, en realidad el bono, el llamado bono, es un pago en negro que se ha sistematizado a partir de la gestión del actual ministro Massa, cumple un año ahora, y es muy llamativo porque el Estado argentino tal vez sea el único Estado en el mundo que le paga en negro a 8 millones de personas. El bono es no remunerativo, quiere decir que es discrecional, lo entrega la administración de turno conforme su disponibilidad o su decisión en términos, a veces, como ha ocurrido en muchas oportunidades y con las diversas administraciones, previo a una campaña electoral o cuando la fórmula de movilidad da índices muy bajos. Lo que ha hecho esta gestión es directamente incorporarlo como una política de Estado. Al no ser remunerativo hacer un pago en negro, no integra el haber jubilatorio, la suma, como decía, depende de la voluntad del funcionario, se puede dar o no dar, y no sirve para el cálculo de movilidad establecido por la ley, conforme la fórmula que en ella existe, tampoco para el cálculo de lo que es el aguinaldo. Claro. Por eso inclusive tuvimos muchas consultas durante este mes de los jubilados, de las mínimas, que cobraban el aguinaldo, y lo cobraban sobre 58.000 pesos, es decir, la mitad, 29.000 pesos, en razón de lo que había sido el haber mínimo del mes de mayo. Actualmente las jubilaciones y pensiones mínimas son de 70.000 pesos y el bono es de 15.000 pesos. Ustedes decían cómo nos vemos nosotros en relación a la región y al mundo, ¿no? Es decir, hay dos mediciones de sustentabilidad de los sistemas previsionales en el mundo que nos incluyeron históricamente, porque Argentina fue el primer país de Latinoamérica con un sistema previsional que se generó a partir del año 1904 con la ley 4349 para empleados públicos, uno de los sistemas que se fue afiatando durante toda la primera mitad del siglo XX y que se ha ido liquidando en los últimos años, en las últimas décadas, al punto tal, ya a mi criterio, y esto debiera ser un tema de debate en la agenda electoral, hoy ya no tenemos, en términos de la definición clásica del sistema previsional, que tiene que ver los saberes con lo que es la historia laboral de cada trabajador, y que esa proporcionalidad establecida por esas historias genere equidad. Esto hoy no existe porque ya lo que debiera ser una pirámide previsional se ha convertido en una gran meseta. La gran mayoría, más del 80%, están percibiendo un haber mínimo que no tiene nada que ver con lo que es su historia laboral, ni tampoco con las necesidades básicas a cubrir. Si comparamos... y aparte, Eugenio, Eugenio, dos puntos importantes. Primero, hablando de los bonos, que el bono no es para todos y el monto tampoco es para todos. Entonces, muchos dicen, uy, 15.000 y no cobran nada o cobran mucho menos porque es, recordemos siempre, según el sueldo que tenga, el salario que tenga el jubilado. Y lo otro es, si lo medimos en dólares, estamos en los peores momentos de la historia. Tal vez valga en moneda constante, dólar, ver la comparación con otros países del mundo y sobre todo con los países de la región que estuvieron con sistemas mucho más débiles, mucho menos desarrollados que el argentino.
y vemos que en términos del mundo, los dos índices que señalaba al principio miden lo que es la sustentabilidad de los sistemas. Uno es el índice Melbourne, que tiene 35 países. Bueno, nosotros solíamos estar dentro de ese índice, dentro de los puestos medios. Hoy somos el último país de los 35. Y el índice Mercer, que es un índice que mide la sustentabilidad de los sistemas en 42 países, desgraciadamente también caímos al fondo de la tabla. En términos de comparaciones que siempre son relativas, ¿por qué? Porque voy a dar algunos valores en dólares, haberes en los países de la región, sí, pero siempre hay que medir en razón de lo que eso significa en cuanto al poder adquisitivo de esos saberes en cada país. Fíjense que en Uruguay, por ejemplo, el ingreso de los saberes mínimos para jubilados y pensionados es de $447. Ahí tenemos un sistema que lo rige el llamado BPS, Banco de Previsión Social, que está dirigido por los trabajadores activos, los jubilados y el Estado en su directorio. Tenemos Chile, que tiene un sistema totalmente distinto, el sistema que acá se denominó de AFJP, un sistema predominantemente privado, que tiene un haber más bajo, $215. Bolivia, que es un tema interesante a analizar porque tenía un sistema de inclusión muy baja, hoy está en una inclusión dentro del sistema de alrededor del 40 al 50% de sus trabajadores y está en una mínima de $298. Brasil, cuya inclusión era bajísima previo al primer gobierno del que es el actual presidente Lula, hoy tiene un nivel de inclusión importante con un haber mínimo de $255. sí. Y para no aburrirlos, les doy como último vecino a Paraguay, que tenía una bajísima inclusión, hoy tiene un haber mínimo de $173, y Argentina finalmente está en el orden de los $140, como ustedes ven, es el más bajo de los saberes que he mencionado, y si le incluimos el llamado bono, el considerado, como decía antes, pago en negro, sí, aún con ese pago en negro, llegaríamos a los $170, quedaríamos últimos igualmente en la tabla, obviamente salvando lo que es Venezuela, que está entre 6 y $26, claro. No hay números claros suministrados por el Estado venezolano, y Haití, que tiene una muy baja inclusión, que está en el orden de los $130. Muy parecido a Argentina. Bueno, en el podio sí, estamos, en el podio, tercero, sí, medalla de bronce. Es muy compleja, Eugenio, la situación realmente, y hablábamos en definitiva, ¿no? Obviamente dolarizar todos los montos y ver que realmente en relación a la región estamos en el último lugar. Digo, no se llega a cubrir con 2 jubilaciones mínimas ni siquiera la canasta del jubilado, ¿no? Suponiendo en el mejor de los casos que ese jubilado tenga una pareja y que puedan hacer frente a los gastos. En definitiva, ese cálculo también nos refleja muy bien la situación hoy en día de esta parte de nuestro país. Así es, inclusive te doy un dato, es tan perverso lo que estamos viviendo, y también las declaraciones del propio ministro de Economía, que todos los trimestres viene señalando que los jubilados le ganan, entre comillas, a la inflación. La verdad, una verdadera falacia que no me sorprende en alguien, en un político que es contumaz compulsivo, ¿no es cierto? Pero lo significativo y que vos señalabas
tiene que ver que con 70.000 pesos o con 85.000 pesos, incluido el bono, no llegamos a cubrir un 30% de la canasta, no llega el adulto mayor a cubrir un 30% de la canasta de necesidades básicas. Y esto, desde el punto de vista económico, más allá de lo humano, porque implica esto sufrimiento y muerte para quien está en esas condiciones, desde el punto de vista de la economía en general, es de un costo enorme. Para los estados no hay nada más caro que mantener la pobreza y la exclusión. ¿Por qué? Porque lo que no se consume en términos de garantizar la calidad de vida, se termina consumiendo, con lo que ello implica, en enfermedad, en gastos de enfermedad. Claro. Y esto es lo que desgraciadamente está pasando en Argentina. Me preocupa mucho que esto que estamos hablando los tres y que están compartiendo los televidentes, hoy no sea parte de la agenda electoral. Creo que debiera ser muy importante que los distintos candidatos se expidan sobre este tema y planteen primero cómo llegar a mejorar el haber actual para tener por lo menos una línea de flotación de los que están hoy sumergidos y a partir de eso recomponer o componer un sistema que hoy no es previsional, como lo decía al principio, sino que es simplemente un programa más de subsidios por la edad, de subsidios que encima son absolutamente insuficientes. Tal cual, a ver, ahora que estamos en época electoral, si bien muchos jubilados votan, es optativo, ¿no? Si el voto del jubilado fuera obligatorio, quizás le darían más cosas al jubilado. Por otra parte, cuando Massa dice los jubilados le ganaron a la inflación, el problema es que, está bien, digo, le pudieron haber ganado en un tramo, es cierto eso a la inflación, el problema es que se parte de salarios muy bajos, ¿no? Sí, tal cual lo decís, pero encima hasta las mentiras de baja calidad en el caso de los funcionarios, porque vos fijate que en el periodo Massa, que ahora cumple un año exactamente, su primer anuncio como ministro designado en julio, antes de asumir del año pasado, fue el reajuste que iba a darse en el mes de septiembre y el bono para el mes de septiembre del año pasado. En este periodo, que insisto, cumple un año porque el bono que se anunció hasta el mes de septiembre es el que ya rige en el mes de junio. Claro. Bueno, en este año han perdido 20 puntos de poder adquisitivo las jubilaciones y pensiones, las de la mínima, y han perdido 20 puntos también el resto de los jubilados que no cobran esa mínima, que cobran un poco más, pero que inclusive, y esta es la paradoja y la crueldad de Argentina, pierden muchos beneficios, por ejemplo, en descuento de medicamentos, en diversos sistemas de atención a la salud, por no cobrar la mínima, claro, por lo cual terminan incluidos en una situación similar a aquellos que ganan menos, ¿no? Sí. Es decir, así que el ajuste que está haciendo el actual gobierno, el equipo del ministro Massa, él, con los doctores Rubi, Clayton Bolini, es salvajemente sobre estos sectores más necesitados. Incluyo y concluyo con esto a las personas con discapacidad, que son 1 millón y que el haber que están cobrando al día de hoy, a este momento que estamos hablando, es de 50.000 pesos. Claro, claro, Eugenio. Que es el equivalente, exactamente. Bien. Te agradecemos mucho estos minutos para conversar con nosotros y bueno, traernos la voz también y la situación de este sector, que es realmente para prestar atención, ¿no?, a estas cifras que compartiste con nosotros. Muchas gracias.